Queridos hermanos, buenos días acá en Europa, con un día precioso, lleno de sol. Ya estamos nosotros entrando en el verano, si no estamos ya en el verano. Y amanecer el día domingo y con un sol así, y listos para encontrarnos con el Señor y bendecir al Señor y ser bendecidos por el Señor, es un privilegio. Algunos han estado diciendo de que estos videos no son en vivo, que estos videos son diferidos, que son grabados, ¿ah? Y entonces, para ellos, a ver, hoy estamos 12 de julio, en este momento son las 10:21 de la mañana, y queremos saludar a los mañaneros que se despiertan, que están fieles en el servicio de adoración desde temprano, que participan de la alabanza. De los que están acá en Suiza, a ver, está Lorena de Alfaro, Nenita, Claudia Scheitzer con Daniel, Fanny Cruz, Magali, Fanny Satruch, Rosy Galvez, Ruby Galvis. Salúdalo a William de parte nuestra, un beso grande para los chicos. Jorge Reyes, Chantal con Osman están despiertos, Dolly, Sher, Carla, y queremos saludar a los mañaneros, a los madrugadores que desde el Perú están conectados, a Silvia, a Miguel, a Shari, amigos de toda la vida, los queremos mucho. También tenemos a alguien desde España, Agustina Rossetti está conectada desde España. Y tenemos un invitado que se llama Augusto Alba Anduaga. No sabemos de dónde es, hermano, pero le mandamos un saludo grande. Escríbanos para saber desde dónde nos escucha. Y hay muchas personas más que van a estar entrando en el curso del servicio de adoración. Algunos que son un poquito más tardones, que se duermen un poquito. Veo varios nombres que me faltan, varios nombres de la iglesia que me faltan, pero les bendigo. Y le doy gracias al Señor por este domingo, que podemos acercarnos a pesar de la pandemia, a pesar de que estamos en casa muchas veces sin poder salir, sin poder reunirnos, porque las normas que han establecido para la reunión de iglesias no son tan propicias como para tener realmente un culto. Tener un servicio de adoración donde no podemos cantar, donde no podemos abrazarnos, donde no podemos conversar, en realidad nos quita un poco el ánimo de reunirnos así, pero de todas maneras lo vamos a lograr. Vamos a buscar alguna forma, algún método de poder reunirnos físicamente. Mientras tanto, nos seguimos reuniendo por internet usando todos estos medios de comunicación que Dios nos ha dado para extender el reino de Dios. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos empezado hace unas semanas atrás, los salmos. Algunos me están escribiendo y me están diciendo, es increíble cómo de un salmo que lo he leído tantas veces no me había percatado de tantas cosas. Y lo cierto es que cuando yo preparo el tema de los salmos, escribo mucho. De cada salmo puedo escribir a veces hasta 15 o 20 páginas de pensamientos, de investigación, de cosas que voy descubriendo. Cuando doy el estudio bíblico por internet, me tengo que suscribir al tiempo, me tengo que restringir en el tiempo, y por eso no les doy toda la información o todo el estudio que me gustaría dar. Pero por lo menos les doy una semillita como para provocar que cada uno investigue un poco más. El día de hoy nos toca hablar del Salmo 11. El Salmo 11, que empieza el versículo 1 diciendo, en Jehová he confiado. Abran su Biblia en el Salmo 11 y vamos a estudiar hoy día, vamos a ver hasta dónde alcanzamos, pero empecemos con el Salmo 11, versículo 1, que dice, en Jehová he confiado. Antes, como introducción, quiero decirles lo siguiente. Hace un tiempo atrás yo tuve que ir a la clínica
para que me hicieran un análisis del sueño. Tenía problemas con el cuello, tenía problemas para dormir y tenía apnea, y entonces en las noches me quedaba un poco sin respiración, y ese movimiento brusco hacía que me despertara, ¿no? Que eso se llama apnea. Entonces fui al hospital para que me hicieran un análisis. Una de las cosas que hablamos con el médico, y yo le mencioné a él, es que hay algunas personas, no son muchas, pero hay algunas personas, y yo soy una de ellas, que en los buenos tiempos, cuando uno duerme profundamente, podemos llegar a un sueño nivel REM. ¿Qué cosa es un sueño nivel REM? Es un sueño donde las cosas se vuelven demasiado reales. Reales. Yo soñaba, por ejemplo, y sentía en mis manos que cuando caminaba por un campo, sentía cómo tocaba las flores con mis manos. O por ejemplo, a veces soñaba que estaba en Lima, en un restaurante chino, y hay un plato especial que a mí me gusta mucho, que se llama el arroz chaufa. Es un plato peruano, chino-peruano, y entonces yo olía el olor. Claro, naturalmente estoy en un sueño. Entonces, ¿qué es lo que hace tu cuerpo, tu cerebro? Su cerebro trae de los recuerdos que tiene guardados. Y ese es el sueño REM, donde el sueño es absolutamente real. Es muy, muy real, lo experimentas, ¿verdad? Estuve estudiando y leyendo una historia de un muchacho. No me pasó a mí, le pasó a un muchacho que también experimentaba estos sueños REM. Y él contaba que en sus sueños él era una persona que normalmente hacía mucha bicicleta. Le gustaba pedalear mucho. Entonces, en la vida real tenía su bicicleta, y cuando soñaba en su bicicleta. Y él contaba que dice que a veces le tocaba soñar que estaba cuesta abajo y que iba con la bicicleta a gran velocidad y sentía el viento en su rostro. Y la velocidad era tanta que se convertía en algo peligroso. Y él, en su propio sueño, decía: no es peligroso porque estoy soñando. En otra oportunidad le tocaba ir cuesta arriba, y él sentía en su sueño el cansancio y sentía las gotas de sudor cayendo sobre su rostro por el esfuerzo que tenía que hacer. Eran sus sueños REM, donde él vivía una experiencia, digamos, casi real, ¿no? Hoy en día se están investigando estos sueños científicamente para ver si es posible inducir a una persona al sueño REM. Lo interesante es que este muchacho cuenta que poco tiempo después conoció al Señor Jesucristo, que un amigo suyo lo llevó a la iglesia, donde escuchó el mensaje de salvación y se entregó al Señor. Cuenta también que un par de días después, cuando se fue a dormir, volvió a soñar que estaba con su bicicleta, solo que en esta oportunidad la bicicleta tenía 2 asientos, y que detrás suyo estaba Jesús pedaleando con él. Y él decía que él sentía en su sueño que la cosa era mucho más fácil, porque ahora Jesús estaba atrás y le estaba ayudando a pedalear, y avanzaban mucho más rápido, y que su sueño se convirtió en una alegría tremenda, ¿no? En medio de su sueño, Jesús le pidió que él manejara la bicicleta, que le cediera el timón de la bicicleta. Y este muchacho dice: y se lo cedí. Y Jesús tomó el control y tomó la bicicleta y comenzó a pedalear y comenzó a llevarme por lugares maravillosos. Conocí lugares que nunca había estado en mis sueños. De repente llegó una parte un poco peligrosa, un bosque medio oscuro. Y el muchacho le dice a Jesús en su sueño: déjame guiar a mí la bicicleta. Y Jesús le dijo: ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Y él le dijo: sí.
Yo sé manejar la bicicleta, la he manejado muchos años y sé por dónde debemos ir. Y Jesús, como caballero, le cede el control de la bicicleta. Y entonces empezó el Calvario. Y en su propio sueño, él sentía que se venían por la colina hacia abajo, que se metían entre piedras, que se habían metido en un bosque lleno de espinas. En cierto momento, Jesús le dijo: espérate un momento, nos vamos a perder, déjame guiar la bicicleta. Y que el muchacho le pidió perdón al Señor y le dijo: Jesús, nunca más me dejes guiar mi vida. Quiero que tú guíes mi vida. A partir de ahora voy a confiar en ti. Y la frase del muchacho en la historia termina diciendo lo siguiente: desde entonces, cada vez que sueño que monto bicicleta, desde el principio le pido al Señor que Él la maneje. Aprendí a confiar en Él. Yo solo lo ayudo a pedalear un poquito, pero no saben qué maravilla es manejar bicicleta con el Señor cuando Él dirige tus caminos. Qué maravilla de historia. Dejar que el Señor maneje la bicicleta, que el Señor tome control. Pero para eso tenemos que hacer un paso. Y es el paso de confiar. Esa posibilidad que tú tienes de decir: Señor, yo creo que tú eres más capaz que yo. Señor, yo creo que tú tienes la verdad que yo no tengo. Yo creo que tú ves las cosas como son en realidad y no como yo las percibo, que puedo estar equivocado. Entonces das un paso de confianza. Por eso esta historia de este muchacho nos introduce al Salmo 11, porque el Salmo 11 empieza diciendo: en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Ese paso de fe que me acercó al Señor. Porque cuando la Biblia dice confiar en el Señor, está hablando de un paso de fe. Un paso de fe que te acercó de vuelta a Dios, porque habíamos estado viviendo lejos, o porque vivimos lejos de Él la mayoría del tiempo. Durante la semana, muchas veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, en las responsabilidades de la casa, en el trabajo, cansados en la noche, que no tenemos ni siquiera tiempo para Dios. Y un paso de fe nos acerca, nos regresa al camino del Señor. Es un paso, una confianza, es crear un vínculo. Confiar en el Señor es crear un vínculo que une mi alma al Dios creador. Lo repito, confiar en el Señor es dar un paso de fe que crea un vínculo que te une al Señor, y a partir de entonces tú eres parte de Él y Él es parte de ti. Ese es el paso de confianza. Cuando tú dices yo he confiado en el Señor, es que tú te llegaste a vincular, a unir a Dios, de tal manera que ahora tú eres parte de Dios y Dios es parte de ti. Confiar en el Señor es poner tu vida en sus manos y descansar. Y dejar y decir: Señor, toma tú el control. Como cuando el muchacho le dijo: toma tú la bicicleta, guíala tú, maneja tú, dirige tú. Ese es un paso de confiar, poner tu vida en las manos del Señor y descansar. En otro pasaje, confiar en el Señor es firmar un pacto. Dice la Biblia que hay un pacto que se firma entre tú y Dios, y es un pacto que se firma es un pacto de sangre, pero no es un pacto que busca tu sangre, es la sangre de su Hijo Jesucristo la que firma ese pacto. Y cuando tú dices yo he confiado en el Señor, lo que estás diciendo es que has firmado un pacto con Dios. Has firmado un pacto con Dios. Quiero que lo busquemos. Está en Mateo 26, 28. Mateo 26, 28 nos dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Y de qué pacto estamos hablando?
Jeremías 31, versículo 31. Jeremías 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto que se firma. Cuando tú dices yo he confiado en el Señor, has firmado un pacto de sangre donde tú dices yo soy el pueblo de Dios y Dios es, y Él es mi Dios, Él es mi Señor. Por eso es que el texto dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. Cuando tú has confiado en el Señor, estás diciendo que Jehová de los ejércitos, Jehová, el Dios de la Biblia, es tu Dios, tú lo reconoces, y dices, Él es mi Dios, Él es mi Dios. Y también reconoces que tú eres su pueblo, y que tienes que comportarte como tal. Jeremías continúa diciendo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y mira lo que hace Dios cuando tú firmas un pacto con Él. Cuando tú firmas este pacto de sangre con Él, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si tú tienes un pacto con Dios porque tú decidiste confiar en el Señor, si tú dices yo confío, pongo mi vida, creo en Él, voy a seguirlo, le entrego el control de mi vida, cuando tú haces ese pacto con Dios, ¿sabes lo que hace Dios con tus pecados? Perdona toda tu maldad y añade, no me acordaré más de su pecado. Nosotros nos acordamos de nuestros pecados. La gente se acuerda de nuestros pecados. La iglesia se acuerda de nuestros pecados. Y Dios dice, no me acordaré más de su pecado. Todo esto ocurre porque confiamos en el Señor. Porque hicimos ese paso de fe. Cuando tú tomaste la decisión de confiar y poner tu vida en las manos de Dios. Cuando tú tomaste la decisión de firmar ese pacto de sangre. Cuando tú tomaste esa decisión de volver al Señor y de ser parte de Él y que Él fuera parte de ti. David escribe muchos textos que hablan de este concepto. Miren lo que dice él. En el Salmo 13 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cuando tú firmas ese pacto de confianza con Dios, te hace bien. El Señor hace bien. Por eso es que la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el Salmo 31, versículos 1 al 3, dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¡Qué maravilla! Esto es lo que descubrió David. Esta confianza en el Señor hace que tu corazón sienta cómo Dios es tu roca, cómo Dios es tu castillo, cómo Dios te guía, cómo Dios te encamina, porque decidiste confiar en Él. Es como un adulto y que van a entrar a un bosque y un niño se le acerca
Y que un niño se le acerque y le diga, Señor, perdóname, pero yo me voy a perder en el bosque. Y el adulto le dice, no te preocupes, confía en mí y yo te voy a guiar. Y el niño confía y el buen hombre lo guía a través del bosque. Y eso es lo que hacemos nosotros. Extendemos nuestras manos como niños y nos agarramos de la mano del Señor. Y le decimos, Señor, guía tú mis pasos. No me permitas andar si no es contigo. Quiero agarrarme de ti. Otro texto bíblico, en el Salmo 56:11. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esa confianza que llena tu corazón, porque tú sabes en quién has confiado, y has confiado en el Dios eterno. ¿Quién puede ponerte la mano encima si el Dios eterno es el que te cuida? Yo he confiado en Dios. ¿Qué puedo temerle al hombre? ¿Quién puede hacerme daño cuando el Señor es el que me cuida? Por eso en Dios he confiado. No temeré, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No puede hacerme nada. Si es el Señor quien te cuida y te protege. Si es el Señor tu castillo, tu fortaleza, el escudo. Salmo 119. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Cuánta gente te ha querido avergonzar, humillar, insultar? Pero cuando tú has confiado en el Señor, también has confiado en su palabra y en sus promesas. Y puedes decirle a la gente que se burla de ti, o a la gente que te quiere humillar, o a la gente que quiere abusar de ti, puedes voltearte y decir, yo he confiado en el Señor, he confiado en su palabra no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero las promesas de Dios nunca pasarán, siempre se cumplirán. Por último, Salmo 144:2. Misericordia mía y mi castillo. Fortaleza mía, mi libertador. Escudo mío, en quien he confiado. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. ¡Wow! Cuando David dice que él ha confiado, mira, ¿qué está diciendo? Que Dios tiene misericordia de él, que Dios es su castillo, que Dios es su fortaleza, que Dios es su libertador, que Dios es su escudo. Y en eso ha confiado David. Y la pregunta es, ¿qué más se puede necesitar para vivir seguro? ¿Qué más puedes necesitar para que tu corazón esté en paz cuando has confiado en un Dios que se convierte en tu misericordia, en tu castillo, en tu fortaleza, en tu libertador, en tu escudo? Eso trae paz al corazón. ¿Has confiado en el Señor alguna vez? ¿Has dado ese paso? Quizás haya alguien en este momento que esté escuchando esta prédica. Y tengo esto en mi corazón desde el día de ayer, cuando estaba orando por la prédica. Estaba con ese sentimiento de que hay alguien que está escuchando esta prédica en alguna parte, que está diciendo, yo necesito tener esa paz que proviene de confiar en el Señor. Y yo te invito a hacer eso. Yo te invito a unir tu alma al Dios eterno. Yo te estoy invitando a poner tu vida y tu confianza en Dios. Te estoy invitando a firmar ese pacto de sangre, donde tú vas a declarar a partir de este momento, el Señor eterno creador es mi Dios. A partir de hoy, Él es mi Dios y yo seré su pueblo. Entrégate al Señor, firma ese pacto de confianza. A partir de ahora puedes decir, yo he confiado en el Señor. Entrégale tu vida al Señor en confianza. Y deja que Dios obre en tu vida.
Deja que Dios sea tu libertador, tu castillo, tu escudo. Que Dios cambie tu corazón y te traiga la paz que necesitas. Y cuando lo estés experimentando, para esa persona que me está escuchando, cuando hagas esta oración, tú le vas a decir al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Y luego vas a escribir a la página de la iglesia y nos vas a contar las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Para eso en este momento voy a orar un momento. Voy a orar por aquella persona que está escuchando, que quiere confiar en el Señor, que quiere firmar este pacto de confianza con el Señor, que quiere unirse a Dios, que quiere ser parte de esta relación nueva con el Dios creador. Voy a orar brevemente. Repite conmigo esta oración. Ahí donde tú estás, repite conmigo esta oración. Señor, quiero confiar en ti. Quiero poner mi vida en tus manos. Quiero firmar ese pacto que se firma con la sangre de Cristo en la cruz. Perdóname mis pecados. No te acuerdes más de ellos. Y dame una vida nueva a partir de hoy. A partir de hoy mi corazón es donde tú moras. Ven a morar en mi corazón. Ven a vivir en mi vida. Hazme una persona nueva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a continuar con el estudio de los Salmos. Estamos en el versículo 1. Hemos recién tocado las primeras 3 palabras en Jehová. 4 palabras en Jehová he confiado. Pero el versículo 1 dice algo más. Vamos a leerlo. El versículo 1 dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo le dices a mi alma que huya frente al peligro? Y esto es interesante, porque David está utilizando el ejemplo de las aves. Cuando las aves están en la cúspide de los árboles y están ahí tranquilitas y nadie se da cuenta. De repente alguien mete un balazo y del árbol salen cientos de aves volando buscando protección en las alturas. Entonces David dice eso. David dice que somos como aves que están en el árbol, están tranquilas, y que de repente suena un balazo. Y como las aves, buscamos escapar para escondernos en las alturas. Naturalmente, que hay momentos en que si Dios te dice que tienes que protegerte, que tienes que salir, que tienes que irte a otro lado, hay que obedecer, ¿no es cierto? Ahora que estamos con la pandemia, no vamos a estar amenazados, estamos arriesgándonos a meternos en lugares que nos podemos contaminar, tenemos que cuidarnos. Pero cuando vienen los problemas, hay una manera de enfrentarlos, que es en la confianza del Señor. Y la pregunta acá me encanta, dice: ¿cómo le dices a mi alma que escape al monte? ¿Cómo me vas a decir a mí que he confiado en el Señor, que cada vez que viene un problema, huya? Si Dios me dice que huya, huiré. Pero si Dios no me dice nada, ¿por qué voy a huir? Si yo he confiado en el Señor, ¿cómo le dices a mi alma que huya, que escape? Pero ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué me estás insinuando con esa frase? ¿Cómo decís a mi alma que huya al monte? ¿Me estás insinuando que mi Dios no es real? ¿Que mi Dios no es real? ¿Eso es lo que me estás insinuando? Y hay un texto bíblico en Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para decir que Dios no es real, porque el Salmo 19 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza habla de la creación de Dios. La naturaleza muestra que hay un Dios creador inteligente detrás de todo esto. ¿Cómo me vas a poner en duda que Dios es real? ¿Me vas a poner en duda que Dios existe? A mí en la universidad me enseñaron a pensar, ¿verdad?
En la universidad me enseñaron a pensar, a cuestionar. Y yo cuando estaba en la universidad me pregunté, ¿cómo me explico la creación? ¿Cómo me puedo explicar la grandeza del universo? ¿Cómo me puedo explicar las maravillas que me rodean? ¿Cómo me lo puedo explicar? Usemos el cerebro. Y entonces alguien me dijo, te puedo explicar eso diciéndote que hace miles de millones de años no había nada, y de repente había todo. Y esa es tu explicación lógica. Y yo le pregunté a él, ¿por qué miles de millones? ¿Por qué no millones de millones? ¿Y por qué no millones de millones de millones de millones de millones? ¿Y por qué me dices tú que no había nada y que de la nada se produjo todo? Y yo le dije a mi amigo, perdona, pero tonto no soy. ¿En serio quieres que crea eso? ¿En serio? Y yo le pregunto a los que están escuchando, que muchas veces dicen, eso es la ciencia. No, eso es pseudociencia. Pero yo les pregunto a los que están escuchando, ¿en serio? ¿En serio quieres que crea que hace millones de millones de millones de millones de años no había absolutamente nada y de repente explotó todo y hubo todo? ¿En serio quieres que crea eso? Mi cerebro no puede. Porque me parece más una respuesta que lo único que busca es una respuesta que no incluya a Dios. Nada más. Es lo único. Porque lógica no tiene. Y prueba científica tampoco. Entonces, ¿cómo me explico las leyes de la física? ¿Cómo explico la ley de la atracción de los cuerpos? Que si no hubiera esa ley, los cuerpos, las estrellas, los planetas se hubieran chocado entre sí y se hubieran destruido. Entonces, cuando me dicen esa frase, ¿cómo dices a mi alma que escape al monte? ¿Me estás insinuando que mi Señor no existe? No, porque la naturaleza habla clarísimamente que Dios está ahí presente. O de repente lo que me estás insinuando es que Dios no cuidará de mí. Claro, escapa al monte. ¿Por qué? Porque Dios de repente no cuidará de ti. ¿Sabes lo que dice la palabra en Job, capítulo 10, versículo 12? Dice, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Porque Dios ha prometido cuidarme. Porque Dios ha prometido protegerme. Porque está en su palabra. El Señor ha dicho que nosotros estamos bajo sus alas y que estamos al abrigo de sus alas y que el Señor nos protege, nos cuida y envía a sus ángeles para cuidarnos. ¿Sabías eso? Envía a sus ángeles. Dice que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Cómo me dices que huya a los montes, que escape a los montes? Que me estás diciendo que Dios me abandonará y me dejará en los momentos duros de la vida. Déjame decirte algo. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. No temas. Repetimos ese texto que es maravilloso. Jehová va delante de ti. ¿Sabes por qué va adelante, no? Porque Él va enfrentando a tus enemigos. Jehová no va detrás para que tú te enfrentes. No, Él va adelante. Él va adelante abriendo camino. Él va adelante limpiando terreno. Él va adelante enfrentándose al enemigo. Él es el camión que va adelante abriendo toda la nieve, ¿no? Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. O de repente cuando dijiste, escapa al monte, huye al monte, es porque crees que Dios no cumplirá sus promesas. Y por eso lo has dicho. Y esto es lo que dice la palabra. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que cuando el salmista dice, yo en Jehová he confiado. ¿Cómo le dices a mi alma que escape al monte? Pero ¿de dónde sacas esa idea? Es que lo que me estás insinuando es que Dios no es real, que Dios no cuidará de mí, que Dios me abandonará.
¿O que Dios no cumplirá sus promesas? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Pues te equivocas. Porque Dios sí es real. Porque Dios siempre cuidará de mí. Porque Dios nunca me abandonará. Y porque Dios siempre cumplirá sus promesas. Ahora, es cierto también que muchos creyentes, en los momentos difíciles, cuando vienen las pruebas o tienen que enfrentar algún peligro, escapan al monte. Escapan al monte como las aves. ¿Por qué? Porque esos creyentes dicen que confían en el Señor, pero en el fondo de sus corazones no confían. En el fondo de sus corazones no han puesto toda su confianza en el Señor. Y entonces cuando hay algo que tiene un poco de miedo, un poco de temor, ¿qué pasa? Se llenan de temores. Sus acciones borran lo que dicen sus palabras. Dicen que confían en el Señor, pero sus miedos los agobian. Dicen que descansan en el Señor, que han depositado en el Señor su confianza, pero sus temores los alcanzan y sus temores los asfixian. ¿Y por qué es esto? Y quiero decirte algo, que muchos de ellos se ponen a orar. Se ponen a orar. Y a pesar de que oran, no pasa nada. ¿Y sabes por qué? Porque mientras tú no confíes, nunca tendrás la paz. Así ores. Porque la oración, para que traiga paz a tu corazón, tiene que venir unida a la fe, a la confianza, al descansar, al bajar los brazos, al soltarte en las manos de Dios. Tú puedes orar todo lo que quieras, pero mientras tú no confíes, tus miedos y tus temores te seguirán asfixiando. El paso de soltarte, suéltate. Es como cuando estás en un trampolín y miras hacia abajo y tienes miedo de tirarte. Y mientras mires, y vas a seguir con miedo, pero luego te tiras. Y yo te pido eso, que te tires en las manos del Señor. Tírate en las manos del Señor. Descubre cómo las manos del Señor te van a recoger y te van a proteger. En medio de esta pregunta, ¿por qué la gente cristiana tiene miedos, tiene temores, tiene angustias? Que es por falta de confianza. Y ese es el texto que aparece en Isaías, ¿no? Dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Quizás lo aprendiste en la iglesia, a decir que honras y confías en el Señor. De repente tu papá o tu mamá te enseñaron. O de repente fuiste a la escuela dominical de niño. O de repente lo escuchaste en alguna parte y aprendiste a decir con tus labios que honras al Señor y confías en el Señor. Pero la verdad es que el corazón está lejos. No confías en Él. Y por eso es que tienes las angustias y los miedos. Y por eso es que esos temores te agobian. Necesitas descansar en el Señor. Necesitas saltar del trampolín. Necesitas soltarte para que Él te agarre. Siempre pregunto, me hace pensar en el texto de Pedro y Juan, Pedro y Jesús, cuando se encuentran y dicen, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor,
tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y quizás el Señor lo que está haciendo ahora es preguntarnos. Y pon tu nombre delante de esta frase. Yo voy a poner el mío. Y tú pon tu nombre. Y pregúntate, Carlos, ¿crees en mí? ¿Y qué le voy a contestar? Sí, Señor, tú sabes que creo en ti. Y Jesús me va a preguntar, Carlos, ¿de verdad crees en mí? ¿Y qué le voy a contestar? Le voy a decir, Señor, tú sabes que creo en ti. Y el Señor te preguntará por tercera vez, Carlos, ¿realmente has puesto tu confianza en mí? Quizás la oración de nuestro corazón en este momento sea esa. Quizás lo que tenemos que decirle al Señor en este momento es, Padre, ayuda mi incredulidad. Padre, enséñame a confiar en ti. Padre, que descubra la paz que viene después que un corazón confía en tus palabras. ¿Queremos orar en este momento? Oremos juntos. Padre, queremos confiar en ti. Ayúdanos, oh Dios, por este corazón rebelde, por este corazón incrédulo. Y este corazón incrédulo se llena de miedos, de temores, de angustias. No experimenta la paz. Por eso queremos darte nuestro corazón. Ayúdanos a confiar en ti. Enséñanos a confiar en ti. Porque cuando confiemos en ti, ¿cómo vamos a huir a los montes cada vez que haya un problema? ¿Cómo vamos a huir si es que eres tú quien nos cuida, que no nos abandona, que cumple sus promesas? Gracias, Padre, porque has escuchado nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, son las 11:04 de la mañana y hemos avanzado un versículo. Un solo versículo. Les dejo a ustedes como tarea avanzar en el resto de los versículos. Les voy a dar algunas pautas para que lo reflexionen. El versículo 3 dice, por ejemplo, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué pasa con una sociedad donde se destruyen los fundamentos? Los fundamentos sociales, por ejemplo. Los fundamentos morales. ¿Qué ocurre con un mundo que destruye los fundamentos de la familia? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Tanta gente que está con nuevas ideas tratando de destruir todos los fundamentos sociales, morales, destruir los fundamentos de la familia, del hogar, del matrimonio. ¿Qué pasa con una sociedad donde se destruyen los fundamentos? ¿Y qué ha de hacer el justo en ese caso? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? Lo dejo ahí para que lo piensen, ¿no? Lo dejo ahí para que lo piensen. O en el versículo 4, ¿no? Versículo 4 y 5 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Y sabes para qué examinan a los hijos de los hombres? Te voy a leer el texto. Los ojos de Jehová contemplan, examinan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto.
para con él. Repito ese versículo, 2 Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan, examinan, analizan toda la tierra, están buscando en toda la tierra. ¿A quiénes? Están buscando, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. ¿A favor de quiénes? De los que tienen un corazón perfecto para con él. Así que si tienes un corazón perfecto para con él, Dios te está buscando, porque quiere mostrar en ti su poder. ¡Qué bárbaro! Bueno, versículo 5. Jehová prueba al justo. ¿Para qué nos prueba? Hay que pensar en eso. En fin, hermanos, termino con el versículo 7. Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Yo quiero ver el rostro del Señor. Yo quiero algún día ver el rostro del Señor, y por eso necesito ser recto, porque Dios es justo y es recto. Hemos estudiado solo el versículo 1. Les dejo los otros versículos para que ustedes solos investiguen, estudien, aprendan de la palabra, saquen el jugo a la palabra de Dios. Bendita, bendita palabra de Dios. Que el Señor realmente les acompañe. Les dejo con una canción.